Cuando salió la Cola Real, salió a pelear con la Coca-Cola. Si embotellabas tu gaseosa en una botella de cerveza, por el amor de Dios, no estás peleando con la Coca-Cola, pues. Estás ofreciendo algo que tu cliente necesitaba, que tú podías hacer, pero que tu competidor ni en la vida se le hubiera ocurrido. Eso, ¿qué cosa es estrategia? Porque siempre se habla de la estrategia, ¿no es cierto? ¿A qué entienden ustedes por estrategia? Perdón, un plan a futuro, ese es un plan estratégico. Un procedimiento puede ser un proceso. ¿Anticipación de qué? Un objetivo. ¿El trazar un objetivo será la estrategia o será una parte de la estrategia? Y yo quiero leerles un texto que lo tengo de cabecera y lo tuve después de que quebré. Estaba un poco ausente de la parte académica y era como muchos de ustedes de repente que me creía autosuficiente. ¿Qué dice Sun Tzu, el general exitoso chino, de un libro que ha sido escrito hace más de 2000 años? Conoce a tu enemigo y a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder serán las mismas. Esto es lo que me pasó a mí. La mejor forma de competir es no competir. Si ustedes encuentran la forma de salir todos los días al mercado y no sentir que están compitiendo, sino que están nadando libremente, así como ese pececito se cambió de pecera, y buscan un espacio solo, único, donde no sienten la presión del precio, no sienten la presión de correr, no tienen los flujos en contra, no le están tocando a la puerta a los proveedores todos los días. Cuando ustedes sientan eso, es porque han encontrado realmente una ventaja competitiva. Quebró su empresa, fue taxista, emprendió de nuevo y tuvo éxito. Jesús Salazar Nishi es el fundador de Ecoplas Industrial, empresa peruana emblemática. Jesús comparte toda su experiencia en cómo debemos hacer un plan estratégico y aplicar muchas estrategias que nos permitan crecer en los negocios a nivel profesional. Que disfrutes esta charla. Este video ha sido grabado en el Gurú High Experience, el evento presencial que le da rostro a la comunidad de Gurú Motivación, donde participan empresarios, emprendedores, profesionales destacados, para no solamente aprender a inspirarnos, sino hacer networking entre soñadores. Tú también puedes participar de estos espacios. Visita nuestra página web, donde vas a encontrar los eventos y las actividades y sorpresas que hemos preparado para todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación, Jimmy. Cuando me dijo, vamos a reunirnos un sábado con los emprendedores, dije, a ver, ¿sábado? ¿Estamos seguros que sábado va a haber convocatoria? Yo lo que veo aquí es una gran convocatoria y los felicito por regalarse estos espacios. Y te agradezco, Jimmy, por haberme invitado, porque me permite comunicar un poco las experiencias que uno vive, que uno siente, más allá de los conceptos teóricos, que me voy a permitir también hablar de un poco de teoría y de conceptos, un poco de data, que siempre es relevante para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y al final un poco entender cómo es que en el Perú se puede emprender. Hay muchos tipos de empresarios en el Perú. El industrial es un tipo raro de empresario, les voy a explicar por qué. Porque el industrial primero tiene que comprar materia prima, tecnología, capacitar, hacer la fórmula, planificar el producto, sacar el producto, pasar por control de calidad. El producto bueno, ya lo tienes y recién ahí pensar cómo vender. Y después de vender, ojalá que te paguen, ¿no? O sea, es un proceso muy largo el que hay que cumplir cuando uno está en el campo de la industria. Será por eso que cada vez hay menos industriales en el Perú y eso a mí me preocupa. Venimos perdiendo espacio constantemente. Y un país sin industria es un país que no se desarrolla. No existe país en el mundo que no haya primero desarrollado su industria nacional para llegar a ese sitial del primer mundo. Así que a mí se me preocupa mucho el tema que no haya mayores emprendimientos industriales. Ojalá que después de esta presentación muchos de ustedes se deciden a invertir y a iniciarse en el mundo de la industria. Hablemos un poco de estrategia. Y yo quiero leerles un texto que lo tengo de cabecera y lo tuve después de que quebré. Antes de quebrar no había leído esto y estaba un poco ausente de la parte académica y era como muchos de ustedes de repente que me creía autosuficiente y decía, yo sé todo, o sea, yo he sido gerente de venta de 3 empresas del sector, ¿cómo no voy a poder vender de lo mío? ¿No? Eso yo me imagino que muchos de ustedes tienen que tenerlo también en la cabeza, pero la verdad, señores, el tema académico sí es necesario. Yo hice un MBA después de haber quebrado y después ya de mi empresa estaba bien, porque si no, no podía pagarme ese MBA. Pero después entendí muchas cosas que me habían pasado y cuando me leía la literatura de Michael Porter, Kenichi Ohmae y más,
leía esa literatura y yo decía, ¿cómo no me enteré antes de esto? ¿Cómo no aprendí las cosas que no debía haber hecho y hice exactamente lo que no se debe hacer para quebrar? Por eso cuando alguien me dice, ingeniero, ¿puede explicarme cómo ser exitoso? Le digo, no, yo no te voy a decir cómo ser exitoso. Lo que me queda clarísimo y nadie me va a poder refutar es qué no debes hacer para quebrar. Eso sí me ha quedado clarísimo, porque a mí me queda claro por qué tuve esa mala experiencia en el primer intento industrial que tuve. Entonces, vamos a un poco repasar algo de eso, ¿ya? ¿Qué dice Sun Tzu, el general exitoso chino, de un libro que ha sido escrito hace más de 2000 años, El arte de la guerra? Ténganlo como libro de cabecera antes de dormir, después de leer su Biblia, lean también Sun Tzu y se van a dar cuenta que hay muchos de esos recomendaciones y conceptos escrito nuevamente, más de 2000 años. Y un general de la guerra que cuando ustedes lo leen hoy pareciera que estuvieran hablando de estrategia empresarial. Pareciera que estuvieran hablando. Dice, conoce a tu enemigo y a ti mismo. En 100 batallas nunca saldrás derrotado. A tu enemigo y a ti mismo. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder serán las mismas. Esto es lo que me pasó a mí. Yo me conocía perfectamente. Yo sabía lo que yo podía hacer, tenía conocimiento de mis propias debilidades, mis propias fortalezas. Sin embargo, el conocimiento del mercado no lo tenía tan bien. Y si no conoces a tu competidor, esto no va a poder tener el mismo éxito. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla. Ya esto es crítico. Si estás en esa posición y te identificas como tal, mira, te va a ir mal de todas maneras. ¿Qué cosa, pero un poco para entender eso, qué cosa es estrategia? Porque siempre se habla de la estrategia, ¿no es cierto? Acabamos de hablar también un poco de estrategia, pero ¿qué cosa es la estrategia? ¿Qué entienden ustedes por estrategia? ¿Perdón? Un plan a futuro, ese es un plan estratégico. Un procedimiento puede ser un proceso. Anticipación, ¿de qué? Un objetivo. ¿El trazar un objetivo será la estrategia o será una parte de la estrategia? ¿Cómo llegar al objetivo? ¿Cómo llegar? Una guía. Procedimientos. Ok, todo está relacionado, pero yo siento que esas respuestas van más dirigidas a lo que es un planeamiento estratégico. Pero el planeamiento estratégico tiene un concepto fundamental sobre el cual gira absolutamente todo. ¿Cómo se llama eso? Estrategia. Entonces, vamos a empezar a separar. Alguien me va a decir, yo tengo un planeamiento estratégico. Y seguro que leo ese informe escrito, porque normalmente es así, y no encuentro estrategia. Encuentro un montón de actividades, acciones, iniciativas, ¿no? Y eso no es estrategia. Entonces, ahí viene un primer tema que cuestionémonos, ¿ya? Yo tengo una estrategia clara. ¿Alguien tiene una estrategia clara que podría compartirlo? Alguien puede decir, mi estrategia es esta. Complicado, ¿no? Porque ya te estoy retando a que me digas cuál es el eje central de tu actividad. Alguien dijo, es decir, ¿cómo? Yo pregunto, ¿solo el cómo y el qué? ¿Y el cuándo? ¿Y el por qué? ¿Y el para qué? No sé, puedo seguir dándome preguntas, ¿ah? O sea, ¿la estrategia debería responder eso? ¿Sí o no? Claro, pues. Entonces es algo más profundo. Vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Pero en sí, vamos a poner el concepto de lo que significa hacer estrategia. Estrategia significa el arte del general para conducir la guerra. Miren, porque es un término militar, señores. No es un término civil. No es un término empresarial. Para que ustedes, muchos de ustedes quizás lo sepan, y para los que no lo saben, estrategia significa el arte del general para conducir la guerra. Y para ganarla, por supuesto. ¿Y por qué se habla en las empresas ahora de estrategia? Y no hace mucho, estrategia en las empresas recién se ha empezado a hablar finales del siglo XIX y en el siglo XX con mucho más dinamismo. Antes, ¿por qué no se hablaba de estrategia en las empresas? ¿Porque no había? Claro, pues, no le estoy diciendo que ahora a los vendedores hay que mandarle con granadas, con metralletas, porque ahora la competencia es muy dura.
Hay decisiones que cambian tu rumbo. Proteger lo que amas asegura lo que construiste. No es un gasto, es una elección inteligente. Y en vez de corredores seguros, estamos para ayudarte a elegir bien. Cuando eliges un seguro, no compras papeles, compras respaldo. Y ese respaldo somos nosotros. Te escuchamos, nos ponemos en tu lugar, porque protegerte es más que una firma, es un compromiso real. Buscamos entenderte, no solo asegurarte. Conectar contigo es el primer paso para protegerte mejor. Negociamos por ti y no descansamos hasta conseguir la mejor cobertura. Ven con nosotros, los profesionales del seguro, y cuando más nos necesites, ahí estaremos contigo, cuidándote, ayudándote y protegiéndote. Confianza, claridad y compromiso, eso es lo que significa trabajar con BL. Hasta antes del siglo XIX, hacer empresa era bastante más fácil. Y lo más seguro es que lo que tú producías, lo vendías. Y el servicio que tenías, lo vendías. Y seguro que ganabas. Eso era más o menos el término común y promedio. A partir del siglo XIX, cuando empieza la globalización y los productos ya no tienen fronteras y los países cada vez tienen menos fronteras físicas, ¿qué está pasando? Estamos todos juntos. Y entonces la competencia hoy es más fuerte. ¿Y qué necesitas? Un buen general que te conduzca esta guerra estratégica comercial. Y es por eso que recién se empieza a hablar de estrategia sobre el siglo XIX. Y miren, le traigo un par de conceptos que nos va a dejar clarísimos de lo que es la estrategia en las empresas. ¿Ya? A mí, como le dije, si me hubieran dicho esto antes de poner la empresa, quizás no hubiera quebrado la primera. Pero a ver, primero, Michael Porter, el gurú de la estrategia moderna, ¿no? Vino a nuestro país, por si acaso. Ustedes saben que Marco Porter estuvo en el Perú y nos cacheteó, ¿no? Nos puso en nuestra realidad. Nos dijo, señores, el Perú no va a ser desarrollado por lo que ustedes están haciendo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no tienen ninguna ventaja competitiva. Así nos dijo Michael Porter hace ya más de 10 años que cuando estuvo acá. Muchos se rasgaron la vestidura, se amargaron, pero es una gran realidad. ¿Qué dice Michael Porter? Que la estrategia se refiere a ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto de diferentes actividades para lograr una mezcla de valor única. Eso nos dice Michael Porter. Autor del libro Ventaja Competitiva, Estrategia Competitiva. Pero hay un segundo autor, que es el autor del libro La mente del estratega. El que quiera y pueda, léalo, ¿eh? Es un libro, es un libro de cabecera también. Es decir, nos invita, que Nichio Mae nos invita a pensar estratégicamente. ¿Es lo mismo? No. Yo pienso todo el día, sí, no sé qué pensarás, pero pensar estratégicamente es distinto, es cuestionarse, es romper el problema en diferentes partes y rearmarlo de manera y de estructura distinta. Eso es pensar estratégicamente. Bueno, ¿qué dice Kenichi Mae? La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva. El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga, tan eficientemente como sea posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. Punto, señores. ¿Qué cosa es estrategia? ¿Qué es? Ventaja competitiva, punto. Lo demás es cuento, ¿eh? Lo demás es relleno, es bonito y nos dice qué hacer, ya está bien. Tú me dices, sí, yo voy a contratar más gente, fuerza de ventas, yo voy a ampliar mi cobertura, Ok, todas esas son iniciativas estratégicas, pero todo tiene que partir de una estrategia. Ahora sí, pregúntense ustedes si tienen una ventaja competitiva. Si no la tienen, preocúpense. No es que vayan a quebrar por eso, ¿eh? Pero si no la tienen, salen a pelear todos los días. Y sus precios van a bajar todos los días. Si tuvieran realmente una ventaja competitiva, la situación cambia. Porque eso te hace salir del mercado, te hace salir de la pelea. Entonces, el mismo Michael Porter habla entonces de estrategia competitiva, que es lo que todos deberíamos decidir. Si ustedes en su empresa ya decidieron lo que es la estrategia, ahora piensen, ¿cuál es mi estrategia competitiva? Y para eso nos dice que la estrategia competitiva es la búsqueda de una posición favorable para tu empresa, por supuesto, dentro de un sector, que es donde tú trabajas, contra quienes compites.
escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Y yo les pregunto lo siguiente, a ver, si hemos entendido ventaja competitiva, si hemos entendido estrategia, si hemos entendido estrategia competitiva, les pregunto, en el mercado, en el escenario, en el universo de las empresas, tenemos, vamos a usar los diagramas de Venn para entender esta posición de ventaja competitiva y de estrategia competitiva. Tenemos un conjunto representado por la oferta de los competidores. Aquí está lo que ofrece como producto tu competencia, los servicios, cómo lo hace, cómo lo fabrica o cómo lo diseña, cómo lo vende, a quién le vende, ¿correcto? Todo eso está acá. ¿Ustedes los tienen plenamente identificados? Excelente. Si no lo tienen, preocúpense. Si ya lo tienen, bacán. Hay otro conjunto al costado que se llama necesidad de los clientes. Es decir, tú ya sabes por qué tu cliente compra eso, qué compra, dónde lo compra, a cuánto lo compra, por qué lo compra, listo. Esos datos están ahí. Y tienes otro conjunto que se llama capacidades de mi empresa, de la empresa. Es decir, tú sabes qué produces, qué vendes, cómo lo vendes, a quién le vendes. Bacán, la data está completa. Pregunto ahora, ¿dónde aplico mi estrategia competitiva? ¿Cuál es el lugar ideal para aplicar la estrategia competitiva? ¿Qué estamos viendo aquí? Que en el sector o en el mercado estos tres conjuntos se cruzan. Y hay un segmento que se cruza que se llama la intersección de oferta de competidores con necesidad de clientes. Hay otro segmento que se cruza que se llama oferta de competidores, capacidades de la empresa. Y hay otro segmento que se cruza que se llama necesidad de los clientes. Y hay un cuarto segmento donde se cruzan los tres. Cuando yo digo se cruzan, ya están entendiendo qué está pasando ahí, ¿no? Cómo interactúan, ¿no? Si yo hablo de lo mío con el cliente, a ver cómo mis ofertas confluyen con las necesidades del cliente. O de los competidores con los clientes. Ya, ¿cuál es el lugar ideal para hacer estrategia competitiva? Quien lo responde correctamente se lleva un libro. No has traído libro, ¿no? He escrito un libro sobre Visión Perú al 2050. Bueno, me escribe y yo le mando por delivery gratis. Pero la respuesta correcta, ¿cuál es el lugar ideal para hacer estrategia competitiva? Si no lo sabemos, señores, si no lo entendemos, vamos a seguir dando botes en el mercado, ¿eh? No estoy dando secretos, esto es académico, esto es concepto. Lean ustedes los libros de estrategia y lo van a encontrar, pero estoy aquí para compartir con ustedes. ¿Ahí hay una respuesta? ¿Y por qué sacas al competidor? Esto. Freddy, apunta a la dirección del amigo porque hay que mandarle un libro. Excelente, mi querido amigo. Usted es un gran estratega en estrategia competitiva. Y vamos a razonar todos juntos. Lo que usted dijo fue correcto. No es que, para los que estén mirando esto y digan, no entiendo muy bien, ¿quiere decir que no hay que tomar en cuenta a los competidores? No, sí, tómalos en cuenta, pero exclúyelos de tu planteamiento estratégico. ¿Por qué? Porque incorporarlo, como alguien comentó, significa entrar a pelear con él. Significa meterte y sumergirte en el famoso océano rojo. Sangre todos los días, 10 centavos menos todos los días, como me dicen algunos vendedores. La competencia ha bajado 10 centavos. ¿Y qué quieres que haga? Tiene que bajar, si no, no puedo vender. Uy. Yo lo que creo es que no puedo tenerte a ti como vendedor, pero... Porque el que se está equivocando la estrategia eres tú, no yo. Mi estrategia no es bajar precio. Pero la competencia lo está haciendo. Esa es otra estrategia competitiva de otra empresa, la nuestra no. Yo saco esta porción de lo que hacen los competidores y busco ofrecer y potenciar mis habilidades como empresa que satisfaga la necesidad de los clientes, pero que mi competencia no lo tenga, pues. Aquí es el lugar ideal. ¿Quedó claro? ¿No hay dudas? Suena fácil, ¿no? Bueno, los reto a que lo hagan a ver si lo encuentran. Si lo encuentran, dense 20 volantines, porque encontraron la fórmula. Encontraron la fórmula. Eso los va a llevar a un océano azul. Si no lo hacen,
No es que esté mala, porque a ver, todas las empresas no podríamos estar acá, pues. Porque si todos estamos acá, no existe mercado, ¿no? Sería el mercado ideal. Eso no va a poder ser. La gran mayoría de las empresas estamos trabajando en el océano rojo. Pero quienes lograron, algunas empresas lograron, un océano azul, hicieron la plata que quisieron. Y le puedo poner ejemplos. En el mundo, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil se salió del mercado. ¿Acaso a Cirque du Soleil hizo lo que los competidores estaban haciendo y sacó una oferta de valor para pelear con ellos? No, sacó una oferta de valor donde ninguno de ellos pudo competir. Llega el Perú Business Fest, un evento creado para impulsar el crecimiento de tu negocio a través del acceso a la tecnología. Aquí podrás acceder a servicios financieros diseñados para facilitar la implementación de soluciones innovadoras, disponibles en los distintos stands del evento. Además, contarás con el respaldo de diferentes organizaciones que ofrecerán asesoría técnica y orientación para incorporar herramientas tecnológicas que fortalezcan tu propuesta de valor. Nos vemos este 26, 27 y 28 de junio en el Parque de la Exposición. Compra tus entradas en Joinas y revisa la agenda en perubusinessfest.com. No te lo pierdas. Evento organizado por Cofide. Más información en el link que está en la descripción. Empresa nacional, un ejemplo, Cola Real. Cuando salió la Cola Real, ¿salió a pelear con la Coca-Cola? ¿Creen ustedes que salió a pelear con la Coca-Cola? Si embotellabas tu gaseosa en una botella de cerveza, por el amor de Dios, no estás peleando con la Coca-Cola, pues. Estás ofreciendo algo que tu cliente necesitaba, que tú podías hacer, pero que tu competidor ni en la vida se le hubiera ocurrido. Y creó un sector nuevo. Eso es lo que debemos pensar como emprendedores. ¿Cómo creo un sector nuevo donde no haya competencia y sea yo el primero? Y después de eso se creó, después que salió Cola Real y empezó con todo ese segmento, recién se creó el segmento de bebidas de bajo costo. Antes no existía. Para los que son muy jóvenes, les hago saber que comprarse una gaseosa familiar, porque antes no existían de 1 litro, 2 litros, 3 litros, no existían. La familiar de 750 solo se compraban los días domingos. Los que, bueno, acá no hay gente de mi generación, son casi todos jóvenes. Pero los domingos se compraba gaseosa. Y de una botella familiar de 750 tomábamos toda la familia. ¿Cómo hacíamos? No sé, los vasos eran muy chiquitos de repente. Cuando sale Cola Real, nos saca con ese botellón de 3 litros. Y sumamente barato. La gaseosa costaba más que un galón de gasolina, por si acaso, para los que no saben. Un galón de gasolina era más barato que una Coca-Cola de 750 mililitros. Sale Cola Real y te rompe los paradigmas. Y te rompe los paradigmas. Y te dice, la gaseosa, si es agua con edulcorante o con azúcar y un pigmento y un saborizante, no tiene por qué ser tan caro. Vamos a bajarle el precio. Y es más, ¿por qué 750? Hay que sacar botellas familiares o de 2, 3 litros para que la familia disfrute de la gaseosa. Te rompió el esquema. Eso salió porque pensaron estratégicamente y se salieron del mercado tradicional. Conclusión, busquemos ese espacio donde podamos ser nosotros los generadores de ese nuevo segmento. Muy bien, entonces, rápidamente, porque ya esto creo que ya me voy a pasar del tiempo y todos están, ya veo algunas caras medio que se me quieren quedar dormidos. Hambre, ¿no? El hambre es complicada a estas horas. Yo estoy seguro que Jimmy, terminando esto, nos va a esperar a todos con un gran buffet. Vamos a almorzar muy bien y quizá con un vinito tinto, porque a mí me encanta el vino tinto, Jimmy. No sé si estás escuchando. Muchas gracias. Bien, miren, una secuencia que lo pueden tener ustedes hasta como un pequeño checklist, porque no les voy a decir, hagan un plan estratégico. Lo que no les voy a pedir, y cuando alguien se los diga, niéguense, no contraten consultores. No sé si esto está grabándose, ¿no? Uy, me van a dar duro. Me van a dar duro. ¿Por qué le digo esto? Porque la estrategia tiene que fluir de la organización. Ustedes tienen que sentirlo. Si ustedes me llaman a su empresa y me digan, por favor, ayúdame a generar mi estrategia, yo no te voy a dar la estrategia. Yo te voy a dar la guía y voy a poder
levantar los datos de lo que tú sientes. Y yo necesito ver, porque la estrategia debe sentirse en la piel. Si tú no lo sientes, no, esa no es tu estrategia. Yo te puedo crear una estrategia fenomenal y te voy a decir, implementalo. Pero si tú no lo sientes y no salió de ti, no lo vas a hacer, pues. Y tu organización tampoco. Entonces, tiene que salir de ustedes. Ustedes tienen que sentirlo. ¿Correcto? Ya, un checklist, ¿ah? Primero, ¿qué hace tu empresa actualmente? Segundo, ¿qué pasa en tu sector? ¿Ah? Y ojo, cuando digo sector, no hay que ser tan parametrizado. Porque, a ver, ¿acaso Colreal pensó en el sector gaseosas cuando salió? No, se rompió, ¿no es cierto? Ya no fue solo gaseosas. Ya, lo mismo le digo a ustedes. ¿O acaso creen ustedes que compiten solamente con las empresas que están en su sector? No, ustedes también compiten con empresas de otros sectores. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del sector. Y tercero, señores, pregúntense, ¿qué deberíamos hacer como empresa? En cada uno de ellos hay tareas. ¿Qué hace actualmente nuestra empresa? Hace una revisión de tus estrategias, esas operativas, esas de todos los días sales, ¿no es cierto? Todos los días sales a vender, todos los días sales a trabajar, todos los días sales a operar, todos los días. Correcto, revisa. No voy a hacer que algo de eso que tú estés haciendo ya no genere valor y el mercado ya no lo vea como bueno. Segundo, fortalezas y debilidades, ventajas competitivas actuales. ¿Qué cosa crees que estás teniendo como ventajas competitivas? Muchos creerán, es que estoy en el mejor lugar. ¿Es actualmente el mejor lugar o dejó de serlo? Sigue, revisión de nuestros activos estratégicos. Eso que tienes en tu empresa, en tu organización, que crees está generando valor para ti. Revísalos, chequéalos, consúltalos. Segundo, ¿qué sucede en el sector? Entonces hay que preguntar hacia afuera. ¿Qué está pasando en el sector? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Les queda claro quiénes son sus competidores? ¿Saben ustedes contra quién compiten todos los días? A veces uno cree, ¿ya? A veces uno cree. Yo les doy algunas anécdotas con eso. Yo me acuerdo cuando recién salí al mercado, una pequeña industria, ojo, Coplaza Industrial fue una pequeña industria, empezó como pequeña industria. A los 2 años y medio ya era mediana industria. A los 6 años ya era una gran industria. Y después de ya 23 años cumplimos este año, somos ya una empresa corporativa. Ya tenemos 3 plantas industriales. Así que a mí nadie me venga a contar el cuento que no se puede. Y que en el Perú no se puede hacer desarrollo empresarial. Sí se puede, señores. Un primer secreto que les doy. Cuando emprendan, nunca emprendan informalmente. Les va a costar, mantenerse en la informalidad en el Perú es muy difícil. Pero es la única forma de acceder a todos los créditos, de acceder a los bancos y que te vayan conociendo formalmente. Es la única manera. Si lo haces de la otra, ya no puedes, porque tu estructura de costos no va a considerar todos los impuestos que vas a tener que pagar. Yo sé que, por ejemplo, cada 100 soles que yo pago a un trabajador, 60 soles saca la empresa para sobrecostos laborales. Eso sí lo saben ustedes, ¿no es cierto? 60 soles, o sea, contratas a alguien por 1.000 soles y 600 soles se están yendo a impuestos, a sobrecostos. Es increíble, es complicado, pero háganlo. Porque si ustedes inician informalmente, después va a ser muy difícil incorporarse a la formalidad. Y eso ya no va a hacer que ustedes crezcan. Pero la anécdota venía por acá. Cuando yo recién empiezo, era pequeña industria, me empiezo a entrevistarme con los bancos, ¿no? Esto viene por la pregunta de, ¿sabes con quién compites? Y el banco siempre te pregunta, ¿no? ¿Contra quiénes compites? Esa es la pregunta clásica del mercado, del banco, porque el banco tiene una relación de empresa para ver cómo está. ¿Yo qué decía? Y eso lo han dicho de repente muchos de ustedes. El líder, pues. Yo buscaba quién es el líder del mercado y yo decía, yo compito contra él. Y esa es la clásica respuesta de alguien que no se ubique estratégicamente. Mentira, pues yo cómo voy a competir con el líder si era una pulga. Ahora sí compito. Pero era una pulga y por supuesto que no competía. Pero uno siempre responde eso. Entonces, aquí no te engañes tú, pues. Aquí da la respuesta correcta. ¿Con quién realmente estás compitiendo? Y sigues análisis del macroambiente, que es ese famoso análisis PESTEL. Aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Cómo eso está afectando mi sector y cómo yo puedo generar estrategias competitivas para poder hacer frente a eso? Sigue, definición de amenazas y oportunidades. Siguiente, ¿qué debería hacer nuestra empresa? Ya, elige tu estrategia genérica competitiva. Eso es lo primero. Cuando tú vas a elegir tu estrategia,
competitiva, primero di cómo voy a competir. Mi estrategia genérica competitiva. ¿Vas a comprar por costos, por diferenciación? Define, porque eso va a marcar todo tu lineamiento estratégico. Y tiene que alinearse, por supuesto. Vas a también, en función a ese análisis interno y externo, vas a hacer tu famosa matriz FODA cruzado y saca tus estrategias FODA, ¿no? En otras palabras, la mejor forma de competir, ¿cuál es, señores? ¿Quién me da una respuesta? Otro libro, Freddy, apunta. Diferenciándote. ¿Perdón? Ventaja competitiva. Claro. Bueno, todo eso lo podemos resumir de alguna manera. La mejor forma de competir es no competir, señores. Si ustedes encuentran la forma de salir todos los días al mercado y no sentir que están compitiendo, sino que están nadando libremente, así como ese pececito se cambió de pecera, y buscan un espacio solo, único, donde no sienten la presión del precio, no sienten la presión de correr, no tienen los flujos en contra, no le están tocando a la puerta a los proveedores todos los días. Cuando ustedes sientan eso, es porque han encontrado realmente una ventaja competitiva. Porque la ventaja competitiva no es la que tú declaras. Eso es, ya me estoy pasando mucho el tiempo, pero a ver. No es la que tú declaras, es la que el mercado te lo otorga. A ver, yo salgo. Mi ventaja competitiva, es que yo tengo el mejor servicio de todo el sector. Y mi servicio es diferenciado. Y cuando sales a vender, te quieren pagar menos que tu competencia. ¿Qué significa eso? Que el mercado no ha entendido que esa ventaja es tuya. Y tú te estás engañando y diciendo que tienes el mejor. Porque si el mercado considerara que tú fueras el mejor, te va a pagar pues más, ¿o no? Ya, eso es lo que tenemos que ver, pensar y sentir constantemente. Muy bien, ya esto es yo lo voy a pasar, ya no lo voy a dejar, sí se los voy a entregar para quienes quieras entender. Esto es un esquema del proceso estratégico, paso a paso. Primero hago análisis estratégico, interno, externo, luego hago un diagnóstico con algunas, yo le pongo ahí varias herramientas, después tomo decisiones estratégicas, después tomo objetivos institucionales y después hago feedback, retroalimentación todos los años. Y esto es un círculo. Hacer estrategia es todos los años hacer esto, ¿no? Repensar, repensar, repensar. Eso es hacer estrategia. Y eso nos lleva, señores, al éxito. Y bueno, ya esto también lo voy a dejar, porque estos son los errores estratégicos generalmente que en el país los emprendedores cometemos por inexperiencia, por falta de conocimiento, y la recomendación que les dejo, vayan a las fuentes académicas, estudien, prepárense, lean casos, pregunten sobre por qué fracasaron las empresas. O sea, más que buscar, está bien, ya busquen los casos de éxito, ese es bonito, ese es inspirador, pero yo les recomiendo, que es lo que yo hacía, busquen casos de fracasos y aprendan por qué fracasaron las empresas. Eso quizá te enseñe más que el caso de éxito. Hay un libro que no es para las empresas, es para los países, se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Cuando yo terminé de leer ese libro, que fueron 2 autores que el año pasado recibieron el Premio Nobel de Economía, cuando terminé de leer ese libro dije, ya entiendo por qué mi país no puede ser un país desarrollado. Muy bien, yo diría que en el Perú hay MIPES y algunas empresas. Porque las MIPES son el 99.2% de las empresas, o sea, casi todas. Solo el 0.8% o son medianas o son grandes. Entonces, cuando se hable de empresas en el Perú, no se puede estar hablando de los pequeños y micros como un tema aparte. Yo diría, todo lo que signifique reglamentación, legislación sobre el desarrollo de las empresas deberían tener un foco en las MIPES. Y creo yo eso, y empiezo ya a dar algún tipo de crítica, creo que por ahí empieza el problema de la estructura de las empresas en el Perú. Toda la legislación está hecha en función de medianas y grandes empresas, pero todo nuestro tejido empresarial está en función de las micros y pequeñas. O sea, ahí hay un pequeño gran problema. Desde el sistema de financiamiento, yo escuchaba a nuestros amigos de Liderman y escuchaba también a Azucena hablar sobre el tema de los financiamientos, y claro, pues eso es una gran realidad, porque nuestro sistema financiero actual está básicamente formado en función a la a la mediana y a la gran empresa, pero no tiene el formato para atender a la micro y pequeña. Para eso hay que crear cajas, ¿no? Hay que crear financieras, MIPES.
O sea, como si fuera una especialidad. Yo diría que lo general debería ser eso, lo que el Perú ve como una especialidad debería ser lo general. ¿Y por qué? Me baso en el tejido empresarial. Entonces, vamos detectando algunos de los problemas, por qué el sector MIPE tiene que pasar por muchos problemas antes de llegar a su desarrollo. En efecto, y de ese 99,2, la microempresa se lleva de largo el gran porcentaje, 94,2%. Y pequeño solo 5%. Ya mediana y grande, ni hablar. Es un esquema o un porcentaje muy reducido. ¿Qué más? Que de esos emprendimientos en el Perú, los sectores que más informalidad tienen, porque ahí viene otro gran problema. Siempre se habla de la informalidad laboral en el país, ¿no es cierto? Que es más o menos el 74% de los empleados son informales, no están en planillas y por lo tanto no tienen los beneficios generales. Pero de la informalidad en los negocios se habla poco. ¿Saben ustedes si calculan cuál es la informalidad en los negocios en el Perú? ¿Qué porcentaje de negocios en el Perú son informales? ¿Tienen una idea? ¿30, 40, 50, 60, 70? ¿Estoy exagerando? ¿80? ¿Estoy exagerando? 85%. Entonces, si el 85% de los negocios en el Perú son informales, dígame cuántos somos los que pagamos impuestos. ¿15%? Un país puede llegar al desarrollo con solo el tributo y el pago de impuestos del 15% de su masa empresarial, de su tejido empresarial. Ahí hay un problema serio. Ahora, tendríamos que tener toda una charla adicional para entender por qué hay tanta informalidad, porque no es que el empresario nazca y quiera ser informal desde el primer día. ¿No será nuevamente eso que hablábamos al inicio del diseño de nuestra estructura empresarial en el Perú y que la reglamentación y la legislación que hay sobre los negocios no está diseñada ni preparada para soportar ese 99,2% de empresas mayoritarias? Yo creo que sí. Entonces, no resulta atractivo y no es negocio para un emprendedor ser formal en el país. Eso es una gran pregunta que deberíamos hacernos y la respuesta deberían estar en este momento, por ejemplo, en el Congreso de la República, pensando en cómo legislar a favor del emprendedor para que éste sea más formal. Y en el Perú, el 99,7% del sector agropecuario es informal. Ahí también yo me haría una pregunta. ¿Ustedes se imaginan ir, por ejemplo, a los Andes peruanos, encontrar una familia campesina, agricultora y decirle, señor, ¿por qué usted es informal? ¿Qué nos respondería? Oye, ¿qué es eso, no? Oye, si mi papá es agricultor, mi abuelo es agricultor, toda mi familia ha sido agricultor toda la vida y nunca nadie nos ha venido a hablar de informalidad. ¿Qué quieres, que saque un RUC para cultivar? Entonces, ahí hay otro problema serio de la estructura de nuestro Estado, pues. Entonces, esto del 85% de informales en el Perú hay que tamizarlo y hay que entender por qué y de qué estamos hablando. Yo creo que ahí hay que empezar a separar, ¿no? Esta persona del campo que toda la vida ha vivido de la agricultura y ustedes ven que es el gran porcentaje y es el que me mueve la estadística, 99,7. Bueno, habría que ver si esto realmente debe ser considerado como un sector informal. Después sigue la pesca, que también es un tema tradicional familiar. Le sigue la manufactura y otros sectores más. Datos del sector emprendedor en el país. 331,000, casi 332,000 emprendedores son formales, y eso es data del 23. Me parece interesante. Que se concentren en la ciudad de Lima me preocupa. Casi el 50% de los emprendimientos son en Lima. Sí, es cierto, Lima desgraciadamente concentra casi toda la inversión en nuestro país y si lo llevamos al tema industrial es mucho mayor. El 60% de la industria nacional está en Lima y el resto del país casi desaparece de estadística. La mitad de las regiones del país no llegan siquiera al 1% de participación en la industria. Después hay 545,000 empleos directos generados por estos emprendimientos en el 23. Y el 84,6% del total de emprendimientos están entre comercio y servicios. Ahí es donde yo les decía, la mayoría de los emprendimientos va hacia el sector comercio y servicios. Ojalá que se animen a entrar también al tema de la manufactura. El promedio de ventas
en el sector de emprendedores es de 35.000 soles mensuales. Y la productividad es un tema importante, ¿ah? La productividad del sector de emprendedores es de 22.000 soles. ¿Qué significa esto? Se divide la cantidad de venta, de producción agregada de todos estos negocios de emprendedores y se divide entre la cantidad de trabajadores en el sector. Y eso da en promedio 22.000. La pregunta, ¿es bueno o es mala? Bueno, siempre para saber si es bueno o es malo hay que compararnos, ¿no? La productividad de una gran empresa en el Perú es, a ver, esto representa el 5.5% de la productividad de una gran empresa. Ya con eso se dan cuenta. Entonces, ¿cómo se puede competir? ¿Cómo se le pide al micro, pequeño empresario del Perú que se convierta en un exportador, por ejemplo? Entonces, ahí hay un problema nuevamente estructural. ¿Por qué? Por un tema de productividad. Si no vemos el tema de la productividad en la micro y pequeña empresa, va a ser muy difícil que esa estructura empresarial del Perú sea realmente rentable. Otro dato más, el 81% de los emprendimientos son con ahorros personales. Lo hemos escuchado a Azucena y hemos escuchado a muchos emprendedores. Yo mismo, cuando empecé con un ahorro que creía era suficiente y lamentablemente cuando uno empieza en el trabajo y empieza la dinámica de las necesidades de los recursos, en mi caso era mayor, materias primas, maquinaria, tecnología, uno se da cuenta que sus ahorros no eran suficientes. Yo aprendí planeamiento estratégico después de haber quebrado la primera empresa. Y lo hice porque no tenía otra y necesitaba conocimientos teóricos para entender qué podía estar pasando. Porque la necesidad de hacer empresa, que uno lo siente cuando tiene esa sangre de emprendedor, pero la pregunta que uno siempre se hace, ¿cuándo es el momento de emprender, no? Ya tendré lo suficiente de ahorro, ya tendré el capital necesario. Yo venía del mundo corporativo. Yo era gerente comercial ya de 3 empresas industriales de mi mismo rubro, ¿ah? Entonces yo decía, ya tengo el conocimiento, ya sé cómo es la venta, ya conozco el mercado, ya estoy preparado. Y me lancé a hacer ese primer emprendimiento que me fue recontra mal, ¿no? Y pararte y levantarte después de eso para volver a insistir en el mismo rubro. A mí me dijeron, ya tú eres terco, ¿no? Pero claro, esa es otra característica del emprendedor peruano. El ser resiliente y además el entercarte con la idea de que tú dices, yo sí puedo continuar. Bueno, en fin, 8 de cada 10 emprendimientos piensa invertir, me encantó. Me gusta más 7 de cada 10 emprendedores quiere capacitarse y la demostración está acá. Claro, el emprendedor siente la necesidad de capacitarse para tener la menor cantidad o el menor cantidad de tropiezos en su vida empresarial y poder aprender a tener esa visión de largo plazo que todo emprendedor debería tener. Esta es una data interesante para ver cómo es el movimiento del stock de las empresas en nuestro país. ¿Ustedes tienen una idea de cuántas empresas se constituyen diariamente en el país? 100, 200, 300, 400. ¿Cuántas creen que diariamente se constituyen en el país empresas, emprendimientos? 50. ¿Tienen alguna idea? 1000. Son más o menos 800. 800 a 850 empresas todos los días se constituyen en el país. Pero además de esa, también se van, ¿no? Y se van buena cantidad. Miren lo que dice este dato, que en el año 24, casi 500.000, porque el dato está en miles, casi 500.000 empresas se fueron del sistema. Entonces, así como ingresas, también se va. El tema de la dinámica de ingreso y salidas de empresas en el Perú es muy alta. Y entendamos por qué. O sea, ¿por qué tenemos ese ingreso y salida tan constante y veloz en nuestro país? A ver, aquí hay un cuadro que es muy interesante. Mírenlo bien, llévense ese dato en la mente para los que están emprendiendo y quieran saber qué va a pasar con mi empresa y cómo está el promedio de movimiento de la dinámica de este tejido empresarial. Yo empiezo como un empresario. La lógica es que tú el próximo año o en 2, 3 años quieras ser pequeño empresario. Y el pequeño empresario sueña con inmediatamente pasar a la condición de mediano empresario. Y el mediano empresario quiere ser el gran empresario y ese quiere ser el corporativo. Es la dinámica natural del ciclo de la vida de las empresas. Pero ¿qué pasa en el Perú?
La SUNAT hizo un estudio de 10 años. Tomó las estadísticas de 10 años constantes y dijo qué pasó con las empresas que se construyeron hoy y al cabo de 10 años qué pasó con ellas. Miren qué pasa con el microempresario. Del 100% de microempresarios, luego de 10 años, menos del 4% pasó a ser pequeña. O sea, menos del 4, 3.9 dio el salto a pequeña. El gran resto mayoritario, casi 96%, se quedó como micro. La primera pregunta que me hago es, ¿en 10 años fue el tiempo suficiente para pasar de micro a pequeño? Depende. Pero yo diría que en promedio debería haber ese salto. Pero menos del 4% me hace pensar, algo también está fallando en la estructura de nuestro país. Siguiente dato. De la empresa mediana, del 100% de empresas medianas constituidas en el año 0, después de 10 años, menos del 3% pasó para mediana. Y casi, o 45% se quedó como, pasó a micro y 46% se quedó como pequeña. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí es mucho más notorio, porque 46% se queda como pequeña después de 10 años y 45% retrocede un espacio y solo 2,9% pasa al siguiente nivel. ¿Cómo se mide esto? Ustedes saben que es por temas de facturación, ¿no es cierto? Es monto de facturación. O sea, si uno ve esto dice, es una empresa que empezó a vender menos. Si tú empiezas a vender menos todos los días, ¿qué sensación tienes? Que ya te vas a ir, ¿no? Que esto ya se está acabando, esto se está cayendo, y esa es la sensación que debe sentir todos los que están en esta foto. Y lo que es más llamativo, yo no hubiera sabido de esto si no veo la estadística. Las empresas grandes, después de 10 años de haberse constituido, casi el 30%, sumen estos dos, no es que retrocedieron a ser mediana, que podría ser lo más lógico de pensar. No, casi un 30% retrocedió a ser micro o pequeña. ¿Qué puede haber pasado para que una empresa que se constituya como gran empresa, luego de 10 años pasa a ser micro y pequeña? Ahí hay un tema de estructura, ahí hay un tema de Estado, ahí hay un tema de forma de ver los negocios, hay una de cómo catalogarlos de repente, o qué está pasando con la dinámica, el comercio del mercado. Había que seguir pensando. Muy bien, ¿qué desafíos tienen las MIPES y por qué ser emprendedor en el Perú sigue siendo todavía un problema que nos duele y que cuesta mucho? Porque, hablando de verdades, ¿quién genera la riqueza en el Perú? ¿De dónde se genera ese famoso PBI nacional, ese Producto Bruto Interno, ese valor agregado de lo que vivimos todos los peruanos? De los impuestos, ¿cierto? ¿Quiénes somos los que pagamos impuestos? Los privados, los empresarios. Y entonces, si somos los privados los que generamos impuestos para que el Estado, ojalá un buen Estado, haga una repartición equitativa y pueda generar desarrollo, si yo fuera Estado, yo le pondría alfombra roja a todos los emprendedores, porque sé que el Estado vive del tributo y del impuesto de los empresarios. ¿Y por qué eso no se puede reflejar en la data y en los números, en la estadística de lo que significa ser empresario en el Perú? Y más bien pareciera que somos empresarios y podemos subsistir y algunos tenemos éxitos a pesar de los gobiernos que tenemos, cuando deberíamos estar hablando al revés, ¿no? Soy empresario gracias a contar con un Estado que me acompaña, me fortalece y tengo una legislación y un marco laboral que me permite crecer formalmente en nuestro país. Yo creo que por ahí podríamos tener grandes respuestas a estas interrogantes. Y empezamos con una de ellas. ¿Qué pasa en la Alianza del Pacífico, que de repente es el grupo más significativo respecto a bloques económicos donde el Perú participa? Para constituir una empresa, ¿cuántos días se toma en México? 8 días. ¿Cuántos días o trámites se toma en Colombia? 11. En Chile, 6. En el Perú, 26. Esto es una data oficial, ¿ya? Porque yo lo pongo en duda. Yo no sé si ustedes, cuando han hecho sus trámites, les ha tocado 26 días o han demorado mucho más. A mí me tocó mucho más, ¿ah?
Pero bueno, esta data es oficial, así dice el Estado que dura. Entonces, en el mejor de los casos, supongamos que sea 26, pero ya estamos atrasados respecto a otros. Entonces, nuevamente, si tú quieres hacer un negocio y emprender, yo debería darte las facilidades para que mañana ya estés trabajando y facturando, porque yo sé que en función a eso, el Estado va a recibir impuestos, ¿no es cierto? Esa dinámica se ha roto y es algo que no se discute en ningún proyecto de ley y no tienen ustedes ministros o congresistas discutiendo sobre cómo hacer para ayudar al emprendedor peruano. Esta foto dice mucho de la realidad del emprendedor. Ustedes les son familiares estos nombres, ¿no es cierto? Y cuando uno de ellos le toca la puerta, ¿ustedes qué sienten? pero ¿es lo lógico? ¿Es lo normal? ¿O es que si me tocara la puerta, imagínense, me toca la puerta a la municipalidad distrital, que son los que más tocan a cada rato, fiscalización tributaria, ¿cierto? Ya. Si me tocara la puerta uno de ellos y me dijera, señor Jesús Salazar, he venido a su empresa Coplas Industrial porque he visto que usted está creciendo y me ha dado mucho gusto y vengo a ponerme a su disposición a que me digan qué lo puedo ayudar, porque yo soy la municipalidad distrital y estoy orgulloso de que usted esté en mi distrito y queremos juntos desarrollarnos. Yo quiero que usted siga creciendo y yo también quiero que mi distrito crezca. A ver, ¿cómo hacemos sinergia? Oiga, eso es una utopía, ¿no? Es un sueño, pero permítame soñar, porque yo sí creo en un Estado de ese tipo. Yo sí creo que así debería ser el Estado, un acompañamiento al emprendedor. Pero no, pues, te tocan la puerta, lo primero que te piden licencia, función, no sé. A mí les cuento como una anécdota entre paréntesis, hace ya 2 años, un poco más, yo estaba de presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y recibo una llamada a las 7:30 de la noche de un día viernes y era el gerente de la planta de Lurín y me dice, ingeniero, nos están cerrando la fábrica. ¿Cómo? Sí, nos están cerrando la fábrica, 7:30 de la noche. Habíamos hecho el cambio de turno y todo. ¿Y qué ha pasado? Ha llegado fiscalización tributaria. ¿Y qué les piden? Ha entrado, ha hecho una inspección y nos han dicho que no podemos seguir funcionando y nos van a cerrar. ¿Pero por qué? Porque han visto que en la licencia dice autorización de licencia de funcionamiento para fábrica y han encontrado oficinas. Y su licencia no dice oficinas, dice planta industrial. Por lo tanto, la licencia no le corresponde al giro y van a cerrar la fábrica. Yo me quedé horrorizado, pedí hablar con el inspector y el inspector me repitió exactamente lo mismo. O sea, pero usted debió haber pedido en su licencia oficinas administrativas. Yo le digo, ¿cómo cree usted que funciona una planta sin oficina? ¿Quién lo va a gerenciar? No, me dice, tiene que especificar en la licencia que dice que hay oficinas administrativas. Y me cerraron la fábrica. Viernes, 7:30 de la noche. Ya saben usted por qué, ¿no? Porque ¿por qué no me lo hicieron un lunes? No, viernes ya sabes que te toca, sábado, domingo cerrado y esperas hasta el lunes a ver si te atienden. Y eso tuvo otra intencionalidad que no viene al caso, no lo voy a decir, pero todos sabrán cuál es el motivo del cual me cerraron. Porque me pidieron algunas de esas cosas que yo en la vida lo voy a aceptar, porque para corrupción, la verdad, los empresarios no hacemos, no generamos recursos para pagar los bolsillos de estos corruptos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, cuando yo veo este gráfico, que lo hice preparar a propósito, me puse a pensar y a hacer un checklist. Me visitó. Hoy todos me visitaron. Y nuevamente, hay que reírse de algo, porque si no ¿dónde estaríamos como peruanos, no? Hay que reírse de algo. Pero esto no puede pasar en un país que quiere ser del primer mundo. Esto no puede pasar en un país que busca desarrollarse. Y esto no le podemos hacer a la gente que hace empresa en nuestro país. ¿Cuándo tendremos voces autorizadas gritando y reclamando ante el Estado que acabemos con esto? El día que acabemos con esto, señores, esto va a estar mucho más lleno. No va a haber ese cuadro de 10 años de que el emprendedor no pasa de estado en estado y va creciendo en su tejido empresarial. El Perú va a cambiar. Y el Perú hoy todavía no puede ser desarrollado porque tenemos un sector de micro y pequeña empresa muy grande. No es que sea malo, lo que pasa es que concentra mucho espacio del tejido empresarial. Y nosotros tenemos que ser un país con una fuerza exportadora muy grande. Y para eso necesitamos crecer como empresa. Entonces, hay que cambiar el concepto y el chip de generar desarrollo, pero para eso necesitamos un diseño de Estado
obviamente, que no sea como el que estamos viendo en este momento. Muy bien, factores propios de los empresarios, de esos que sirven como frenos o anclas para el desarrollo. Ustedes lo saben mejor que yo o lo saben igual que yo porque hemos padecido de todo esto. Pero temas de falta de capital, de falta de ingresos por nuestras ventas, de luchar y pelear todos los días en el mercado. Antes a mis vendedores yo les daba herramientas de marketing para vender. Hoy a los vendedores tengo que darle metralletas, fusiles, granadas, no sé, porque salen a la guerra, ¿no? Es la verdad. O sea, ganarse una venta en el mercado todos los días hoy es súper complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque nos hemos vuelto un Perú y un mundo, porque yo creo que ese es el mundo, muy competitivo. ¿Cuál es la solución para eso? Vamos a tratar de dar esa respuesta el día de hoy, ¿no? Ok, a nivel de factores financieros también hay muchas barreras. Y ustedes lo han escuchado y lo han vivido y lo siguen viviendo seguro. Solo el 5% de los préstamos del sistema financiero llegan a la micro y pequeña empresa, solo el 5%. Y la razón es lógica. Los capitales financieros se fijan también en función a riesgos. El sector de la micro y pequeña empresa es un sector bien riesgoso. Por lo tanto, hay que cuidar. Y eso hace que las tasas suban mucho. Y si las tasas suben mucho y se gana más el costo financiero de tu costo comercial, de tu venta, ya no hay negocio. Y eso pasa. Y eso pasa. También hay factores burocráticos y de esto yo ya no voy a seguir comentando porque ustedes lo sienten y lo hemos visto. Es un tema yo diría de tramitología que no se entiende hasta ahora. Lean cómo las empresas han fracasado, por qué han fracasado y ustedes eviten ese camino y seguro que van a tener éxito. Muchísimas gracias por su paciencia, señores. Jesús es un maestro, es un gurú, la verdad que te agradezco. ¿Unas preguntas también? ¿Cómo van? ¿Preguntas o no? Allá, vamos a contar largo. Listo. O sea, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, decirle que me encantó mucho su ponencia, muy interesante. Y en base a toda la experiencia que he tenido durante todos estos años, tanto a nivel fracasos, y usted mismo dijo, siempre se escuchan los éxitos, pero más no los fracasos, y de eso se aprenden más. Ahora mi pregunta es, en base a toda esta experiencia que he tenido y especificando la parte de fracaso, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que ha obtenido en toda su vida en torno a la parte empresarial? Mira, complicado dar una respuesta tajante y una única. Yo te diría, hay un conjunto de cosas que yo sé que no se deben hacer. Te voy a dar algunas de ellas, ¿ya? Porque hay que dar espacio para otras preguntas. Pero a ver, no emprendas algo si no tienes una visión clara de largo plazo. Nadie hace una empresa para los próximos 2 o 3 años de tu vida. Cuando uno hace una empresa, lo hace pensando en tu segunda, tercera, cuarta generación. ¿Y eso a qué te obligaría? Porque tú me dices, está bien, pues yo puedo pensar, a 5 años me gustaría ser el líder. No, eso no es pensar. Yo te hablo de visionar, no te hablo de alucinar. Claro. Yo les recomiendo que lean visiones en internet. Yo tuve me interesó leer qué cosa decían las empresas como visiones, ¿eh? Y me empecé a leer, bajaba páginas web, visión. Iba ya más o menos en la 35 y todos decían lo mismo, que querían ser líderes, ¿no? Y vacíos y sin sentido. Y yo decía, estos no son visiones, estos son alucinaciones. Entonces, una visión, sí es cierto, tiene que ser inspirador. Yo no voy a poner, quiero ser el puesto número 80 en el mercado. No, pues, tampoco. Pero tiene que motivarte y tiene que decir qué tienes que hacer para llegar a hacer eso que tú dices. Entonces, la declaración de visión y misión es fundamental para ti como empresario y para los que te acompañan como colaboradores. Así que, si no tienes una visión clara de los próximos 50 años, ya, bájale 30 años, bájale 25, no le bajes más. Si no tienes una visión clara para los próximos 25 años, no sigas, no hagas empresa, no es lo tuyo. Ponte a trabajar en el mundo corporativo, que también es muy bonito. Que hay alguien que está pensando eso que tú deberías haber pensado.
y tú solamente vas a cobrar un sueldo por hacer lo que te dicen que hagas para ese mes o para ese año. Mira la diferencia, y no estoy hablando despectivamente de ninguno de los dos, sino que son roles distintos. Si tú quieres asumir el riesgo de no saber qué va a pasar con tu empresa en los próximos años, de saber que tienes una visión, pero tienes que salir todos los días a luchar para que se cumpla esa visión, ya, esa es la vena del emprendedor. Entonces, lo primero que yo diría es visiona, haz una visión estratégica de lo que tú quieres para largo plazo. Gracias por la pregunta. Una segunda, a ver. ¿Alguien levanta la mano? Todos saben, lo siento. Acá a ver a los... Adelante, Doc. Buenas tardes, mi nombre es Yacu, yo vengo de Huancayo. Gracias por la ponencia, Jesús. Qué bueno. Igual a ti, Jimmy. Mi pregunta es esta. Cuando uno empieza los 5 primeros años, el emprendedor o el empresario desarrolla esa mentalidad de estrategia como pueda, en el camino y mientras lo va desarrollando. Pero ya cuando empiezas una etapa donde ya tienes, 30, 50 personas a tu cargo, ¿cómo puedes transmitir esa mentalidad estratégica a tu equipo? Porque ahí ya se pone complicado la situación. Gracias. Sí, gracias. Mira, yo me voy a valer de tu pregunta para fortalecer en lo que yo creo y siento. ¿Ah? Porque ahí está la diferencia, pues. Si a mí me queda clara mi convicción estratégica, y ya entienden cuando yo hablo de convicción estratégica respecto a todo lo que hemos hablado de estrategia, ¿no? Ya me están entendiendo, no es solamente lo que yo quiero, deseo, no, ya. Si yo tengo esa convicción, no hay diferencia entre hablar con 5 colaboradores o hablar con 100 colaboradores. Yo empecé mi empresa, la empresa industrial, con 16 colaboradores. Hoy somos 320 más o menos. Y la estrategia sigue siendo la misma después de 23 años. No ha cambiado, ¿ah? Miren, lo que ha cambiado son los planes operativos anuales, pero el plan estratégico sigue el mismo lineamiento estratégico y la misma estrategia competitiva. Entonces, no hay razón de por qué tener que cambiar el discurso o cambiar las formas cuando la empresa va creciendo. Quizá otra de las formas de poder responderte es porque yo concebí Coplas Industrial desde el día 1 como una empresa formal, lo que le decía hace un ratito. Entonces, para mí no fue difícil el escalonamiento, porque tuve una línea conductual empresarial que estaba totalmente alineada. Quizás si el tema del soy todavía un pequeño empresario, 5 trabajadores, y me manejo de este estilo, y después cuando cambio a 10, 15, voy cambiando de estilo, eso te puede complicar a ti el tema estratégico. Entonces, nuevamente, señores, alguien dirá, este señor es un soñador de la estrategia. Es que eso es todo. En la empresa, en el desarrollo, en el crecimiento empresarial, la estrategia es todo. Y eso no lo puedes delegar. La estrategia no se delega. Yo he delegado todo. Yo ya soy presidente ejecutivo de mi empresa, ya tengo a mi hijo, estamos en segunda generación, él es el gerente general, pero la estrategia la sigo manteniendo yo, como un tema de liderazgo hacia dónde caminamos. Entonces, el tema estratégico no lo deleguen, no contraten, como le digo, consultores para que le hagan la estrategia, no traigan a un gerente administrativo para que le haga la estrategia la tienen que hacer ustedes. ¿Correcto?